Sí, en principio tendríamos que... Ustedes hablan de 65 al 75, 70, 75. Esto quiere decir que estamos hablando, tomando el 75, hace 37 años, 40 años, esa sería. Entonces, en esa época, este barrio Sakura, por ejemplo, una de las reivindicaciones era que una canilla, de la cual se abastecía todo un barrio, no muy grande, pero una canilla. Otro de los temas en ese lugar era que un colectivo pasara cerca. Después, mucho menos asfaltos. Por supuesto, cloacas, bueno, para esa época no creo que haya avanzado demasiado, pero digamos que los servicios, las comodidades eran por supuesto mucho menores. Por lo tanto, había mucho que hacer en ese sentido. Entonces, las organizaciones de todo tipo estaban en ese tema, aparte de conseguir asfaltos, etc. Las reivindicaciones ligadas sindicales a los salarios y la cuestión política, porque en esa, ya ustedes saben, habrán leído que desde el año 55, cuando se produce un golpe militar, el derribo de un gobierno, podía ser discutible, pero había sido elegido. En el año 54 había habido elecciones donde el Partido Justicialista había sacado el 62% de los votos. Igual, hay un golpe militar, hay una matanza en Plaza de Mayo, unos 300 muertos, lo echan, y después durante 18 años no hay elecciones libres. Digamos, había elecciones, pero con protecciones. Entonces era no solo que la indignación tenía que ver con algunas de las cuestiones que he planteado, sino con una cuestión política general. Entonces era la confluencia de esos factores. Eso unido, yo no quiero detallar demasiado, para mucho, pero digamos que, para dar una idea, había habido un concilio vaticano, en los años 60, Juan XXIII, Pablo VI, y plantearon la opción, la familia, preocuparse más por la iglesia, más por los pobres. Aparece un movimiento en Argentina y en otras partes que era sacerdotes por el tercer mundo, para darles una idea, de 5.000 sacerdotes que había en la Argentina, 400 adscribieron a ese movimiento, que es un hecho extraño. La iglesia puesta decididamente en favor de los pobres, pero no con una limosna, una dádiva ni colecta, sino concretamente. Después también hubo en América Latina en esa época militares, como en Brasil, La Marca, o como en Uruguay, Liber Sereni, como en Guatemala, digamos que había sectores jóvenes del ejército que estaban de acuerdo con la actividad guerrillera. Aparte estaba Cuba, el Che, digamos que era desde una situación injusta en la Argentina a uno miraba en el mapa y había rebeldía en todo el mundo. No quiero entrar en detalles, esto había que hacerlo con mucho tiempo y con un planiferio, pero no era esto digamos, hoy yo puedo. Y después un pequeño detalle que les puede dar una idea es, por el año 66, una dictadura de Onganía, y suponete, no, acá tienen todo el pelo corto, pero si un muchacho llevaba el pelo largo se lo cortaban así. A las chicas les decían, señorita, vaya a su casa, esa pollera es corta. Después iban por las películas, censura, obras de teatro, pinturas, y después se dio un hecho que era, ustedes saben, como en esa época, como ahora. No, ustedes son muy chicos, seguramente no saben nada, pero existen los llamados albergues transitorios. Ni usted tampoco lo saben nadie, ¿no? Entonces, entraba la policía, identificaba a todos, y entonces se encontraba una chica, una chica menor, 21, llamaba al padre y le decía, mire, su hija está en la habitación 4 con el señor fulano. Se encontraba un tipo casado, una mujer casada, etc. Los sacaban a todos, los llevaban por las calles hasta la comisaría y después llamaban a la familia. Digamos que
dejaban poco margen. Entonces, esa confluencia de factores, porque la pregunta que sería, para cerrar un poco el tema, es que muchos piensan y dicen, caramba, ¿cómo peleaba esa gente? ¿No? Y hoy, existiendo tantas cosas, no se pelea tanto. Entonces alguien podría decir, y algún viejo se lo cree, dice, nosotros éramos héroes y ustedes son unos tómatas. Pero lo que pasa es que el mundo era distinto. Hoy, si ustedes miran qué pasa, son todas en general malas noticias. Ni en la Unión Soviética, bueno, aparte de las tremendas divisiones internas, ahora hay 14 países en lo que era antes de la Unión Soviética, en ese comité central, ahora sí están uno en la droga, el otro en el secuestro, lo que sea. China también, un desastre, no pasa eso, pero hay una explotación bastante grande, digamos, ha cambiado la cosa. Entonces, para los muchachos de hoy no aparecen alicientes, no aparece que haya posibilidades de cambiar las cosas. Es lo que se ve en general. Entonces eso hace que los jóvenes, que igual se expresan su rebeldía, pero de maneras distintas, tan válidas como las nuestras. Porque si fuera que somos tan héroes, hoy estaríamos también armados, pero no es así, es porque cambió todo. Eso. Pero había, digamos pero para volver a lo que preguntan ustedes, había todo tipo de actividad que iba desde buscar una canilla hasta participar en huelgas, hasta paros generales donde se ponía Miguelito, Molotov, desde ataque a la policía, desde resistencia, desde lucha estudiantil, se hacía de todo. Y como otra diferencia con la época, podríamos decir que a favor. Por eso la importancia de todo lo que pasaba en el mundo es, había casi pleno empleo. Quiero decir que desde el punto de vista económico, ustedes saben que hoy el 36-37% de los trabajadores está en negro, precarizado, ganan la mitad, ustedes saben lo que es eso. En esa época había casi pleno empleo, sindicalizados, digamos, era mejor situación. Lo que da cuenta de la importancia de esos factores externos, factores políticos e ideológicos. Que si era por la situación económica, se estaba mejor que ahora. Eso es una cuestión, ¿no? Y después que otro aspecto que incide también es, hace poco leí a muerto Hobsbawm, un gran historiador. Entonces él decía que la mera presencia de la Unión Soviética, con sus más y sus menos, hizo que en Europa y en estos países se cuidaran más. Ustedes saben que en Europa se vivía un estado de bienestar, pero lo hicieron porque la presencia soviética, porque decían, si no se van a hacer los comunistas. Entonces digamos que con la caída de la Unión Soviética, por un montón de cuestiones, también, aunque no fueran de lo mejor, salimos perjudicados porque ya los yanquis no tienen rival. Entonces ese es un problema serio, ¿no? Digamos, sería otra cuestión estratégica global que es importante tener en cuenta. Me gustaría saber si fue así, exactamente en qué organización ustedes estaban involucrados. Yo estuve involucrado en una que se llama FAN. Empezamos solo por el año 59 la armamos. Hace bastante, ¿no? Un poquito de años. Éramos pibes. Lo que pasa es que en esa época los pibes, digamos, por ahí ya se peleaban los 16, 17, 18, 19. Era usual. Por ahí nosotros éramos más pibes que otros, pero en general gente joven. Entonces nos planteamos, punto 1, no podía haber, digamos, era necesario un cambio social. 2, la burguesía, vale decir, patrones, no se podía esperar nada de ellos, porque en general había toda una concepción que era que siempre había un sector de burgueses buenos, de patrones buenos, que tenían que desarrollar tareas que creciera un país, y entonces después
al haber más trabajadores se podía pensar en el socialismo. Entonces nosotros pensamos que no había patrones buenos. Dicho, para no entrar en términos económicos muy rigurosos, ¿no? Segundo, que para ese socialismo no se iba a lograr de buenas maneras. Quiero decir, porque si vos lograbas ganar una elección, que no era tan sencillo, aparte que no había elecciones libres, igual te sacan. Quiero decir, los militares te dan el golpe. Un caso claro, Chile, Allende, era un gobierno que gana por elecciones, que cada vez sacaba votos, y bueno, las personas lo echaban. Entonces decíamos, no hay patrones buenos, no hay manera sin la lucha armada. Tercero, la policía ha infiltrado, tercero, hay movimientos, los reprimen. Entonces la gente se reorganiza y lo vuelven a reprimir. Y siempre la eterna historia que todo aquel que se organiza políticamente, si se convierte en un peligro, lo barren. Entonces nosotros dijimos, tenemos que hacerlo sin que nadie sepa. Un secreto, ¿no? Y bueno, y empezamos hace poco se cumplieron 50 años desde que sacamos armas del cuartel de un instituto geográfico militar. Se hizo un acto en la Facultad de Sociales, y aparte se puede leer, si quieren ver el detalle, tocando ANRED, www.anred.org, buscar en especiales que aparecen en el costado y ahí aparece la historia del asunto. Y después nosotros dijimos, se necesita dinero, se necesitan armas. Entonces bueno, empezamos con los bancos, etc. Ahora, historia larga, porque pasa que si vos te desvinculás de la actividad política concreta, cada vez la organización se convierte en un fin en sí mismo. Cada vez más muchos compañeros ya comenzaban, y después muchas medidas de seguridad, entonces era demasiado verlo en seguridad. Uno de ellos, que era muy importante, justo tiene un ataque de paranoia. Lo que pasa es lo siguiente, mucha gente ha tenido paranoia, pero lo que no debe hacer a alguien es meterse en una organización perseguida. Ahí es donde, ¿no? Entonces, bueno, pero lo concreto es que fue todo un fenómeno. Bueno, eso pueden ver en FAL, yo no sé, mirar en internet y ven, ahí tienen toda una historia. Después participo con otros compañeros que se iban del peronismo por considerar el peronismo era un frente de clases donde hay trabajadores y hay patrones, pero los patrones dirigen. Los trabajadores ponen los votos, los patrones ponen el cerebro. Esa era la descripción que tenía, la opinión que tenía ese muchacho, ese hombre importante, Gustavo Rearte, sobre el peronismo. Entonces, bueno, trabajo con ellos. Hasta el año 77, octubre, donde fuimos derrotados, aniquilados, todos. Entonces nosotros, con otro que era el más viejo también conmigo, hacemos salir a los compañeros que estaban por afuera y después nos fuimos nosotros. Permanecí en Suecia, después volví y seguí militando. ¿Cómo fue tu militancia acá en la Gigante de Londres? ¿Cómo te articulaste tu militancia? Claro, en dos etapas. Lo que pasa es que yo viví en la frontera, digamos, que es la calle Divisoria, que divide Temperley y Almirante Brown, y Lomas con Almirante Brown. Y concurría a un colegio en Temperley. Entonces ahí tuvimos mucha militancia, y en el año 58 hubo una huelga de casi 3 meses por el tema de la enseñanza, que también es otro tema larguísimo, ¿no? Que era nosotros luchábamos porque no estábamos de acuerdo que hubiera universidades privadas. Hablábamos de la unilateralidad de la enseñanza, alguien iba a una escuela de curas en la primaria, escuela secundaria, después una universidad de curas, al final iban separados. Bueno, es otra historia.
Pero lo concreto es que ahí estuvimos varios meses tomando la escuela, vivíamos en la escuela, y ahí toda una generación se preparó, sin saberlo, porque eran enfrentamientos con la derecha, garrotazos, problemas con la policía, y de ahí salimos varios jóvenes diciendo, bueno, que a otro no digo que tomamos armas. Para darles una idea en que estábamos, ustedes vieron que en Temperley hay cañoncitos en la plaza. Fuimos con otro a ver cómo era el asunto de los cañoncitos, a ver si lo podíamos llevar, pero después no funcionaba. Pero averiguamos si ya eso, ¿no? Pero digamos que esa era la mentalidad de la época, ¿no? No era que uno fuera una excepción. Después, acá participaba en todo ese tipo de cosas, digamos, porque estaba poniendo el hombro en sociedad del fomento y después participando en todo lo que había, los problemas de la época, pero hacía todo. Que además era una característica, era que no era que uno dirigía, quiero decir que hacía un libro y los demás obedecían, sino que estábamos todos ahí. Y después que para la época no era admisible, y a mí me parece bien, que si vos estabas de acuerdo que había que hacer determinados operativos, tenías que estar vos enfrente, no mandar a los demás. Entonces hacíamos todas. De cavar, no sé, de trabajar. A mí me ha tocado en algunas obras donde por supuesto era peor. Decían Jorge el Balde, acá llevar esto para allá, porque otros dirigían, porque no, yo no sé de todo eso. Ahora me dirige ella, así que sigo en el mismo, estoy viendo bien. Ojo, respondo breve porque han dicho que hay que ser breve. Dos preguntas que quería hacer. Primero, ¿por qué FAL, la organización en la que usted está, y en aquel momento, entre tantas organizaciones, cuál consideraba usted que era la más fuerte? Lo que pasa es que en el 59 era la única organización que se planteaba la guerrilla. En el 59, después ya florecieron, pero en el 59 era así. ¿Y por qué FAL? Estábamos sin nombre, pero en el año 68, compañeros que seguían, no, en el año 70 fue esto, el ejército secuestra la policía secuestra a Alejandro Baldú, se lo lleva a Baldú de la nave, los torturan, lo matan a Alejandro Baldú y desaparece. En ese lapso, que la policía decía que no lo tenía, los compañeros secuestran a un cónsul paraguayo, Valdemar Sánchez, diciendo, si no aparece Baldú, nosotros tenemos un cónsul paraguayo. El gobierno, después nos enteramos que ya lo habían matado a Alejandro, se mantuvo firme y entonces se deja en libertad el cónsul, ¿no? Pero en ese lapso era necesario expresar el porqué, lo que pasaba con Alejandro y por qué se había capturado al cónsul. Entonces ahí surgió el nombre, que era Fuerzas Argentinas de Liberación. Y después se hablaba de Frente Argentino, pero fue una discusión rápida entre los compañeros que estaban ahí, que no podían entrar con un nombre. Sí fue medio ahí, ¿no? Y aparte el cónsul paraguayo, digamos, Stroessner, que era el presidente paraguayo que estaba acá, se importó. El tipo siguió pescando y dijo, sabrá morir como un buen paraguayo. Eso lo mandó. Y el tipo contaba a los muchachos que lo tenían al cónsul, que el cónsul se puso a llorar, escuchó. Después tenía que consolar, no, pasar. Al saber luego que él en ese momento invitaban su organización, participaban mujeres. Y participaban, ¿qué función cumplían? Sí, participaban, eran muy buenas combatientes, muy buenas compañeras, pero me imagino que la pregunta es si éramos machistas o no. Sí, muy machistas. Yo te digo que en la época, digamos que los hombres son machistas, y en esa época mucho más que ahora. Y hoy yo noto que los pibes, digamos, que las chicas defienden bien eso, y que los muchachos están más acostumbrados. Pero es una época donde es una contradicción, nosotros estamos contra todo, pero seguimos siendo patriarcales. Entonces, se notaba, como se nota en muchas empresas, abajo trabajan mitad hombres, mitad mujeres, ¿no? Después en el directorio están los hombres. Y si hay alguna mujer es porque es la esposa, como
Ernestina Herrera de Noble, o una cosa así, pero en general son los hombres. Porque además, más allá que nosotros seamos absolutamente radicalizados, ateos contra todo, y contra toda la sociedad, evidentemente estábamos inoculados de un problema muy serio que tiene el mundo, que es el tema de la mujer es inferior. Ustedes, simplemente recomiendo, así muy rápidamente, acá está la Biblia, la biblioteca. Bueno, no, pero no está, no, tendría que estar. Aparece, por ejemplo, cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Y después Dios, Jehová, esto les digo Génesis, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces una compañera, una mujer. La compañera es algo secundario. Y después si vos ves la Biblia, vas a ver Dalila, la prostituta que traicionó a Sansón, el héroe. O cuando Sodoma y Gomorra son destruidas y Jehová dice, bueno, caminen y no miren para atrás. ¿Quién mira para atrás? La mujer, curiosa, y se convierte en estatua de sal. Digamos, es todo en el Corán, que recomiendo la lectura, plantea que la mujer tiene que salir a la calle acompañada, solo puede salir a la calle si va acompañada del esposo, del padre o del hermano mayor, si no tiene que estar en casa. Después ese echador tiene que tener oculto el rostro, en algunos lados ya todo. Una vez me acuerdo que estuvimos en Tánger hace tiempo, es el norte de África, Marruecos, y la playa mediterránea, y estaban los tipos como nosotros, las mujeres solamente estaban ataviadas hasta los tobillos y los piecitos en el agua, estaban descalzos, era eso, ¿no? Entonces eso, y después en el Corán también dice, las mujeres viejas sí pueden no usar chador, ¿no? Y después aparece la herencia. Los budistas en algunos materiales plantean que es más fácil encontrar el sendero de un pez en el mar que una mujer sabia. Y después pierden por lo menos. Tienen el monte Athos, donde no dejan entrar los lamas, no entran las mujeres. Y en esos lugares después resulta que la homosexualidad es del 114%. Yo no estoy en contra, pero digamos que ahí son todos lo mismo que la Iglesia Católica, si me perdonan, pero están apareciendo cada vez más. Porque claro, ellos, la mujer no, la mujer es Satán, los curas se la creen y después agarran a los pibes. Es una vergüenza eso. Pues ayer salió que en Chile un obispo de 47 años, el más no sé qué, era otro degenerado. Salió hace poco un cura ahora que lo agarraron hace una semana, 10 días, que aparecieron casos, 50 casos de abuso. Y entonces otro cura, para defenderlo, dijo, y sí, lo que pasa es que él y yo también fuimos avisados hace no sé cuántos años, y yo, bueno, pude eludir ese sino, pero él no. Entonces muestra claramente que es un coto de casa, todos esos seminarios son cotos de casa, y después salen así y sigue todo. Pero digamos, por eso te digo que el tema de la mujer, que es que más victimiza a la mujer y después pierden ellos también. En ese sentido hay una hermosa frase de Engels, Federico Engels, se llama El Estado de la Propiedad Privada. El Estado de la Propiedad Privada, no me acuerdo cómo fue, se me fue el título. Y entonces dice que el hombre, después de muchos siglos, logra ser el jefe, tener el poder. Porque en otra época era más libre todo. Y eso lo plantea Engels. Y entonces dice, y la mujer, dice, lo coronó. Como diciendo, coronó al ganador. Y Engels lo dice en el doble sentido. Lo coronó al ganador. Porque todo macho, pero después, bueno, hay problemas. Pero por eso digamos que, volviendo a esto, éramos machistas. Y el Che, por ejemplo, el Che Guevara habla del hombre nuevo. Entonces, el Che Guevara era otro machista, sin duda, qué problema hay, ¿no? Quiero decir, no tiene que decirlo, pero eso del hombre nuevo es una consigna también machista. Y es levantada, y sobre todo las compañeras dicen, muchacha, eso no va. Eso no quiere decir que uno no esté de acuerdo con lo que decía el Che, pero eso no está bien.
el hombre nuevo. Y es un mensaje. Fíjense que si ustedes leen las compañeras, con buen criterio, ya hablan nosotros y nosotras, y no sé qué, todo es ¿no? Los y las, etc. Aparece que cuando dice compañeros una cruz, ¿no? Sí, es una X, ¿no? Como dicen los compañeros y compañeras, pero se dice el hombre nuevo. Entonces, hay que decirlo, por más que sea el che que tiene que ver, es machista eso. Entonces, nosotros éramos machistas. Y aparte que el machismo, como cae sobre todo, la misma mujer reproducía eso. Yo me acuerdo de compañeros, amigos míos, que la chica le llevaba mate, el muchacho podía, si lo veía con alguno, decía, ¿qué hace con ese tipo? Y ella tenía que dar explicaciones a las manos. Digamos que es la misma madre, es la que, el tema del machismo. Es una cosa dificilísima de sacar, ¿no? Pero creo que yo noto, yo me tengo que cuidar, porque al ser viejo machista, uno tiene en el lenguaje cosas incorporadas que le parecen natural. Y a veces me salta alguna compañera y me dice, escuchame, me sacudo. Mi propio hijo me dice, viejo, tranquilo. Claro, porque naturalmente uno en broma, estamos en una movilización y dos chicas se saltan, digo, amiga, mira que sí, vamos a ir acá por el medio. Yo dije, sí, mejor, así no andan mirando las vidrieras. Y me agarró Alejandro, claro, un machista, a mí me sale esa deformación que tengo. Y que, y siempre le digo a las chicas, conmigo no se metan, yo ya soy un caso terrible, denle a estos, a zafar un poco. Pero lo concreto es que hacían de todo, pero la cuestión estratégica, todo en general la manejamos los hijos. Yo me quedé pensando con lo que usted dijo, Sí. que en algún momento yo fui peor, me quedé preguntando, ¿ustedes se dividirían los cargos, sabiendo cada uno lo que hacía, teniendo habilidades, o todos quedan el mismo cargo? Y otra pregunta, ¿y ustedes estaban aliados con otra organización? Sí. Con respecto a eso, al principio el tema es que había algunos mecanismos de elección de compañeros. Entonces recaía el tema de la dirección en los compañeros que más jugaban, porque era la época, ¿no? Entonces era que había direcciones, si esa era la pregunta. Había direcciones. En el caso mío, lo que pasa es que éramos pocos y los que empezamos, entonces le cayó naturalmente la dirección. Y esto me hace acordar una pregunta, en un marco como este, con más gente y con jóvenes. Entonces uno me dice, pero dígame, ¿usted estaba capacitado para estar en la dirección de una organización política revolucionaria que quería derrotar todo? Y yo le dije, no, pero yo no sabía. No, porque en realidad nos faltaba bastante para aprender, pero uno no sabía eso. Después con los años uno se da cuenta, ojo, yo hubiera hecho, no me arrepiento de nada, ¿no? Pero después uno se da cuenta que hace falta otro tipo de planteo más, de un mayor conocimiento de la economía, de la sociedad, de estrategia, aprender mucho más, pero yo no sabía, que ese es el tema. Y después que siempre había alianzas, sí, digamos, lo que pasa es que acá, en la Argentina tenemos un problema, como pasa en muchos lados. Si ustedes ponen la lucha revolucionaria y Lenin planteaba un partido monolítico, organizado, centralismo democrático, y en Rusia de ese momento, en la Rusia, otras organizaciones eran muy laxas. Entonces fue notablemente eficiente el partido bolchevique. El gran problema que tenemos en la Argentina es que ahora hay 20 o 30 o 40, son organizaciones que se ven como el eje central de todo y se meten y defienden con gran fanatismo, parecen cochecitos chocadores, ¿no? Por eso digo que se reproduce el esquema de Lenin, pero en Rusia es distinto, ¿sabes? Entonces, ¿cuántos años militó y cuál era su rol en la organización? por eso yo te decía que siempre estuve en una dirección, pero tenemos que decir que fue casual, al principio, porque cuando formamos eso yo tenía 17, pero empezamos un reducido núcleo, entonces dirigimos nosotros.
Entonces, en general tuve errores de dirección, pero digamos que tiene que ver con que éramos pocos los que empezamos, y después también dentro de las organizaciones políticas es que la dirección tenía mucho poder, entonces manejaba el dinero, las armas, las relaciones políticas, escribía. Entonces con el tiempo se iba viendo una diferencia, terminaban siendo los lógicos, porque eran los que más sabían. Hoy sí aplicaría otro criterio, que es diversificar tareas, que muchos más participen en los roles protagónicos y tener para que se posibilite que haya más compañeros capacitados para ejercer las tareas de dirección, porque después en una dirección cae o alguno se da vuelta y se cae todo. Entonces tiene que ser mucho más democrático todo. Pero no lo sabíamos, y aparte que el modelo imperante era vertical. Qué lindo, ¿eh? Bien. Todo esto. Habla de la mujer. Ahí vi sobre la silla un libro de la que está Yerma y La casa de Bernarda. Entonces, si quieren ver el machismo, miren La casa de Bernarda Alba. Ah, vos ¿la viste? Ojo. No es un aviso, después me dan los 10 pesos. Que entonces era, el tema es, si ustedes por ejemplo miran la Inglaterra victoriana, Reina Victoria, 1837, 1901, ahí era la mujer se casaba con un tipo y el tipo pasaba a ser dueño de la mujer, de los bienes, y si la mujer se iba perdía la plata. Entonces tenía que seguir con el mismo tipo, aunque fuera de lo peor, y además el resto de la sociedad la repudiaba. El voto en la Argentina es del año 47. En la época victoriana se hablaba del voto femenino y los políticos decían, ¿y para qué van a votar estas? Van a votar a un escritor romántico. ¿Quién van a votar? Es y digamos que tienen que llegar a la biblioteca, porque además otra de las cosas es, ustedes tienen inquietudes, pero hay que saber más, hay que conocer más. Además la lectura es un deleite. Bueno, eso, lean y lean. ¿Qué? Los 10 pesos. Bueno. Ahí la última, el último, ustedes me convocaron. Piensen con su propia cabeza, revisen todo, lean ustedes. Ustedes no tienen que creer ni a mí ni a nadie. Ustedes lo que tienen que hacer es analizar, ver y comparar. Eso.